Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Laura. Y yo soy Vivian y hoy estamos en un nuevo set, que es nuestro set de invitados. Después volveremos a nuestro set habitual y estaremos sobre las dos, pero por ahora estamos en el set de invitados. En el set de invitados. Que nuestra invitada es Alma. Que está Alma para hablar con nosotros de cine. De cine gatuno. De cine gatuno. Muy importante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que hemos tocado por los laditos, pero pues sí que vale la pena hablarlo. Vamos a hablar sobre Palestina. No de una manera panfletaria, por decirlo así, sino desde el afecto, desde el cine y la filosofía. Por eso trajimos a un invitado muy chévere, una persona que es colombo-palestina, es un experto en cine palestino también y un gran amigo. Entonces, bienvenido, Nassim, Mohammad, Rubí. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por traerme. Esto es demasiado para mí. No le estamos pagando, ¿no? Eso le digo él porque no, quería. Tú me dijiste que me ibas a pagar. Tenemos que recordar que a nosotros tampoco nos pagan, así, gracias. Okay, bueno. Pueden hacerlo, ya saben. Pero no es el caso. Okay. No, pero gracias. Igual gracias. Igual. Lo importante es el cariño, Sí. el afecto con el que se hacen las cosas. Igual Nassim es un gran fan de Sin Experiencia. Obvio, claro, desde el principio. De verdad, desde el principio, o sea. Suena como todo falso. Suena falso y de pronto mi cara no lo refleja, pero sí es verdad, o sea, desde el principio los escuché. Vamos a hacer una trivia. Quiz, ¿verdad? El primer. Bueno, Nassim, ¿nos podrías contar un poco también cómo ha sido tu vida? ¿Cómo es esta cuestión con tu familia? Ok. ¿De dónde viene todo esto, pues? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Uf. Pues es gigante, o sea, la historia es gigante, obviamente, pero pues así contándola así muy así gaseoseando, pues, entre nosotros. Todo esto viene de mi abuelo. Mi abuelo es... Perdóname, suena muy chistoso. Todo esto es como todo esto, vendiéndose aquí. La gente, o sea, todo esto que... ¿Lo retomo desde dónde? Okay. ¿Haces la pregunta atrás? No, esto se queda. Se queda así. Córtalo. Pip. Todo empieza con mi abuelo. Él pues era palestino completamente, de una aldea chiquitica que se llama Anani. Esto es una aldea que hoy en día pues no existe, obviamente. O sea, esto era un lugar que, como muchos otros pueblos y muchos otros lugares de la Palestina histórica, pues fueron borrados después de la Nakba, que la Nakba es el desplazamiento, digamos. Eso es lo que nosotros llamamos como el desplazamiento o el inicio de la catástrofe. Entonces... Eso es del 1948. Ah, sí, 1948. 1948. Esto es justo después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues como para no hacer largo el cuento, el hecho es que a mi abuelo y a mi familia, ellos fueron desplazados. Y mi familia se dividió en varias partes y algunos cogieron pues para Gaza, otros cogieron para Egipto y otros cogieron para Jordania. Y entre ellos estaba mi abuelo en Jordania y trabajó y demás. Y luego tuvo la brillante idea, así como muchos otros palestinos durante la historia, de cruzar el charco y venir a América. Digamos que ellos igual querían ir a Estados Unidos. O sea, vamos a decir las cosas. Sí, es raro que uno piense que alguien va a decir, uy, Colombia. Sí, Colombia en 1940 y pico, no, pues no. O sea, pero pues los alemanes hicieron eso, pero por otras razones, evidentemente. Sí, porque ellos sí querían llegar a América y esconderse, o sea. como Hitler en Tunja, digamos. Diga, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, digamos. Por decir algo. Pues porque él estuvo en Tunja, ¿no? O sea, estamos conscientes de eso. Bueno, ok. Todo es posible. Esto es posible, ¿no? O sea, Hay fotos, recientemente sale como una foto, ¿no? Bueno, en fin. El hecho es que ellos querían ir a Estados Unidos, pero por una u otra cuestión, pues nada, terminaron aquí en la costa. Ok. Y entre palestinos y así, pues se organizaron y aquí pues también vinieron hacia el interior del país y aquí fue que mi abuelo pues como se estableció como tal. Entonces de ahí es como que como tal, como viene mi raíz, así como muchísimas otras personas que viven acá que también tienen cosas similares. Hay gente incluso acá que viene de la misma aldea que mi abuelo. Y estamos hablando de una aldea que tenía, no sé, tenía 2.000 habitantes en esa época.
Entonces es un grupo muy cerrado, pero a la vez es muy amplio, pues como toda la raíz. Entonces eso es como tal, como de donde viene esta raíz. Y aparte de eso, pues nada, o sea, mi familia, toda mi familia, mi abuelo siempre se encargó mucho pues como de mantener esa raíz vigente. Y a diferencia de muchas otras familias de pronto, que se va perdiendo, eso se va perdiendo porque muchos de ellos cambiaron sus apellidos, sus nombres, como por escapar completamente de todo y olvidarse completamente de su vida pues pasada, o como antes de la catástrofe, digamos. Sí se mantiene como todavía, al menos en mi familia. Entonces eso es como, de ahí viene todo, digamos. Mientras decías como todo esto, dando respuesta a mi primera pregunta, pensaba como en qué tipo de costumbres, de tradiciones se conservaron en tu familia. Y también pensaba mucho en las familias que no decidieron no hacerlo. Entonces, Sí, ¿cómo se hace? yo creo que igual esto es como una discusión, es una discusión que nosotros tenemos bastante. Y es que más allá, por ejemplo, de, no sé, hay unas familias que, por ejemplo, tradiciones que tienen son como comida. Es decir, todas las preparaciones tradicionales palestinas y todo eso, digamos, lo siguen haciendo y como que ellos son muy orgullosos de eso. Hay unas que son más desde el lado del lenguaje, que pues se mantiene eso, o el lado religioso también. O sea, que se mantiene, por ejemplo, el Islam, o hay muchos que también desde el catolicismo, pero no es, catolicismo no, perdón, el cristianismo, pero no es ese mismo cristianismo de acá, sino el cristianismo pues palestino. Entonces es como que se van bajando esas cosas a muchas familias. En la mía como tal, se podría decir que es más desde el lado como tal, desde la causa palestina, es decir, desde que tanto mi abuelo como pues al menos todos los referentes que yo tuve mayores a mí en mi familia siempre hablaron de esto y me, digamos como que cosecharon en mí o como sembraron en mí la continuación de la causa, o sea, de hablar de esto, de estar activo, de estar hablando de esto, de denunciar, de seguir pendiente, de seguir hablando de todo esto. Entonces creo que eso es lo que se mantiene más, al menos en mi familia, y por eso se podría decir como que, o sea, de ahí es de donde viene como todo esto, o sea, cómo me involucro yo en todo este contexto igual que está sucediendo ahora. Entonces es importante resaltar ahí, es que a nosotros los palestinos, digamos, desde muy chiquitos siempre nos dicen es eso, el momento en que usted deje de hablar de usted mismo o deje de hablar de dónde viene o de esta raíz, usted deja de existir. Y es así, o sea, realmente es así porque desgraciadamente y es lo que se está viendo ahora, lo que buscan es borrar completamente Palestina del mapa y nuestros nombres y nuestras tradiciones y nuestra comida y absolutamente todo. Entonces es por eso tan importante que se mantenga esa raíz y que nosotros, el momento, de verdad, el momento que nosotros dejamos de hablar, pues yo dejo de existir, o sea, de verdad. Muy filosófico eso. Sí, suena demasiado filosófico, Sí. pero justamente con lo que está pasando es real. Y me gusta, digamos, verlo así, en tanto que esta conversación que vamos a tener va a estar guiada por dos películas muy chéveres que te gustan mucho. Sí. Una que se llama Wajib. y la otra se llama A 200 metros. Son películas muy, muy chéveres. Y es chévere porque también ahí se ve mucho eso, como hay que hablar de Palestina y uno está orgulloso de Palestina. Bueno, ya hablaremos de eso, pero hay como tela para cortar ahí que es muy buena. ¿Por qué escogiste estas películas? ¿Por qué te gustan? Y Ok. cuéntanos irresponsablemente más de qué son, ¿De qué de se qué tratan tratan? estas dos pelis. Irresponsablemente. Bueno, la primera es Wajib, que es una tradición palestina, que es cuando alguien se va a casar. Una familia se va a casar, que para nosotros palestinos, por ejemplo, el momento de casarse es como la refarra, huevo. O sea, es como otro nivel. Porque quizás, por ejemplo, en el Islam, digamos, nosotros no farramos mucho, digamos, como tal, pero las bodas son como la concentración de todas las farras del año en una sola. Ok. Las barras que no se hacen. Exactamente, literalmente, las farras que nos Pero mandamos. porque se concentra como en la boda. Porque realmente es como, sí, yo creo que es como una excusa, y creo que también se ve bastante en la película, es una excusa para reunirnos todos, para bailar, para cantar, para estar ahí, que igual o sea, se hace en todo lugar y así, digamos, Palestino es muy feliz y es muy propio así de la música y es muy musical, pero, pero la boda reúne muchas cosas. Aparte de eso también está todo el tema pues de la, por ejemplo, de tu familia, digamos, de la posición que tiene tu familia como en la sociedad o en tu barrio o en tus lugares de, sí. Es como,
o sea, es demasiado importante, ¿me entiendes? Ahí es donde tú haces como una radiografía de tu familia hacia el mundo o hacia la gente que te ve. Entonces es una rifarra, o sea, es verdad. Que yo creo que igual pasa, o sea, no sé si es como una cosa de estatus igual, como de uno, Sí, pues total. es que mira, se va a casar mi hija, me va a casar yo, pues mira que tengo las lucas también para poder hacer esto. Sí, exacto. Bueno, las lucas y... Sí, no, más que las lucas, ¿sabes qué? Es como la hospitalidad, la suficiente hospitalidad. Porque casi que a veces nosotros nos medimos con qué tan hospitalario eres. No, y es que de hecho en esa misma tradición está es el hecho de que vayan hasta cada casa a llevar la invitación, me Exacto. parece como rediciente. Exacto, como entonces... la misma tradición y la hospitalidad. Además eran 300 invitados, pero bueno, ya hablando Sí, de sí. eso. Pero sí, o sea, entonces Wajib como tal es la tradición de ir a cada casa a invitar a las familias, a la gente que tú conoces, a tus amigos y demás. Como tal la película entonces es el papá y es el hijo. Ahí es muy importante como los dos personajes porque representan una posición política y social palestina que se encuentra siempre, o sea, constantemente está como en lucha interna. Es como la dualidad palestina, podríamos decir así, como la dualidad. Entonces está el papá y está el hijo que vive en el extranjero y viene a Palestina y pues tienen la boda de su hermana, o sea, de la hija del señor. y, y van casa por casa y van entregando las cartas de invitación y pues todo es como muy jocosito igual, o sea, es una película chistosita y tiene unas salidas súper, es muy chistoso, o sea, para mí es muy chistoso, no sé para ustedes, o sea, no tengo ni idea, pero para mí es increíble. Y además tiene como un componente muy de denuncia que siento que igual se hace como muy como en segundo plano y es como a través de la radio y es a través de ciertas conversaciones así por ahí y al final están pues denunciando igual. Todo esto pasa en Nazaret, que es Palestina ocupada, o sea, es territorio no reconocido como Palestina o anexionado, digamos, a Israel, que tiene una mayoría de población palestina cristiana. Eso es algo importante en la película, digamos, no son como musulmanes, sino todo es como tradición cristiana, está toda la cuestión de la Navidad y demás. Y Sí, hay una tía con un pesebre gigante y que se lo gana cada año y mejor sí, dicho. y sale una revista o algo así. O sea, eso además es muy palestino, además. O sea, ese tipo de cosas da mucha risa porque es como muy ¿cómo decirlo? El lore, todo mucho el contexto, igual local. Y eso sirve para hablar de otra cosa que igual puedo hablar después, pero es como la normalidad de los palestinos en la ocupación, que siento que podemos hablar ahorita. Pero nada, o sea, básicamente es eso, ellos van a entregar las cartas y pues nada, es la mamá del prota. Como que tiene algunos temas ahí, como que puede que vaya o no vaya a la boda, entonces también eso va cambiando ahí. Al final de cuentas pues es eso como es una película bastante así como animadita y es como muy suave, es fácil como digerir, siento yo, es como muy tranqui. Y aparte es muy crítica igual en lo que dice y presenta esas dos posiciones de los palestinos igual. Y es el palestino que está luchando constantemente por su patria y es así todo patriótico y es así como que nada que ver con Israel y nada de eso, o sea, nada de eso. Y también está la otra posición y es como pues yo vivo acá, o sea, es como yo vivo acá, esto es mi día a día, esto es lo que yo vivo todos los días. Entonces esas dos posiciones chocan mucho entre lo que es idealizar Palestina, que eso es re importante, o sea, eso es re importante aquí, voy a hablar ahorita después de eso, pero una cosa es idealizar Palestina y otra cosa es vivirla. Entonces siento que eso es como lo básico de esa, o sea, lo más importante de esa película es eso. Esta peli especialmente me gustó mucho. A mí me encantan igual las pelis que en el trasfondo muestran un poco lo político, lo social, le hacen una crítica más que ser como tan directos. Eso no me encanta, pero es una cosa de estilo que me encanta. Entonces la película me encantó. Pero sí, justamente lo que decías me pareció como muy importante y que es casi como al final de la película cuando ellos están hablando, la posición del papá con el hijo. Y era justamente eso, me pareció como muy potente, porque entonces el papá es como, es que yo vivo acá, tengo que invitar a un señor que es israelí, y el hijo obviamente, no, ¿por qué? No sé qué. Es como, es que yo vivo acá, yo soy el que tengo que lidiar con esto, y de esto depende mi trabajo, de que ahora quiera, o sea, un poco lo que él tiene que hacer, pues tiene que pasar por ese tipo de cosas. Y no es como que sea un vendido o algo así, pero claro, desde la posición del hijo, obviamente es mucho más radical y creo que también es una posición que uno tiene. No es que uno diga como, tiene la razón. Bueno, no, o sea, no es que uno sea tibio, sino que es diferente vivirlo. Claro. Y eso me parecía muy, muy importante esa conversación de
del papá. Entonces, como ese es un poco de verdad de la idealización, porque estamos lejos, no, uno no sabe realmente Claro, pues no, allá cómo total. funciona bien. Me recordé otra escena. Entonces, el protagonista tiene una novia que está en Italia y el papá de esta chica pues es así como un activista o como un revolucionario, así como influyente de los que mucho había también en esa época. Estoy hablando de antes, como de los 70s, 80s y así, que de hecho es de la OLP, o sea, la Organización de Liberación Palestina. Em, y estos personajes pues son conocidos es por eso, porque tienen como, salen de Palestina o son exiliados o son perseguidos y salen y pues se llevan como una idealización de Palestina y es lo que pasa con los palestinos en la diáspora y es que idealizan, puede llegar o eso es lo que pretende la película también establecer y es que hay una idealización de Palestina, no solo de los palestinos sino también de la gente que habla de Palestina y es como me acuerdo que él le dice como, ¿y qué es lo que ves de nuestra patria? Así como todo emocionado, porque me imagino que el man en su cabeza es como imaginándose así todo, así como flores y cosas. Claro. Y el man está así como en una calle muy normal, llena de basura, llena de todo, o sea, muy normal. Un señor vendiendo así como unos árboles de Navidad, así muy casual. Entonces es como, sí hay una idealización y pues ese es el motor fundamental de la causa palestina, de volver y el retorno y no sé qué, y nuestras como cosas muy importantes para nosotros de simbología, las olivas y todo este tema de los tejidos y todos los símbolos patrios, digamos. Pero pues hay una realidad, hoy en día ya hay una realidad en la ocupación, sí, pero hay una realidad y la gente la vive y la tiene que vivir de alguna manera, que de pronto es algo que quizás aquí como que no, cuando he hablado con mucha gente aquí, digamos, también es como que no se imaginan como que cuando se imaginan a un palestino se lo imaginan siempre como sufriendo. Exacto. Como así como un constante sufrimiento, así como a toda hora. Y sí, obvio, es durísima la realidad en ocupación, pero también hay, o sea, ellos también hacen bodas y también se casan y también bailan y también hablan y también tienen que hacer muchas cosas. O sea, es una vida igual. Tienen que Pues seguir humanos. literalmente su Sí, vida normal, exacto. o sea, tal cual, a pesar de todo lo que está A pesar de pasando. que de pronto te toque, que eso ya es de pronto de 200 metros, pero a pesar de que te toque así como irte 3 horas para pasar un control, un muro, lo que sea, igual pues es como que lo tienes que hacer, ¿me entiendes? O si tienes que trabajar o lo que sea. Entonces, esa es una discusión, de hecho, es bastante importante como en los artistas palestinos, por ejemplo, y es que no solo hay, o sea, cuando se habla de arte palestino, películas palestinas o lo que sea palestino, música palestina, no todo tiene que ser así como lleno de resistencia, digamos. Hay muchísimo, obvio, porque es como la base, pero también están estos contenidos igual, también los palestinos también pueden hablar de amor, también pueden hablar de enamorarse, también pueden hablar de absolutamente todo, o sea, Y que no está mal también porque a veces pareciera como que se censurara, que hablaran de otra cosa que no fuera como exacto, lo que está pasando y lo que ha pasado por tanto tiempo. o sea, ahí es. Yo creo que a mí me llamó mucho la atención de esta película, también me gustó muchísimo porque siento que sin mucha cosa, o sea, sin como de verdad mostrar violencia o cosas, Sí, sí. pues se ve una tensión y se hablan de cuestiones importantes y todo como a través también de ese viaje en carro que ellos están estableciendo para llevar las invitaciones. Y a mí me llama mucho la atención precisamente esas dos posiciones y quisiera saber tú qué piensas de esas dos posiciones, o sea, de cada una, de la del hijo y de la del papá. Sí, como, digamos así como muy irresponsablemente, así, sin experiencia. Eh, las dos opiniones igual son válidas, las dos opiniones son de gente cuerda igual. O sea, lo cuerdo sería no pensar así, es decir, o como uno o como otro. Eh, Ahora, la posición del papá, por ejemplo, representa una posición palestina en la que hay que convivir y hay que ya resignarse a una vida así, en la ocupación y demás, que me parece que es lo más, sí, coherente. Yo creo que es lo más sano en muchos casos. Es lo más sano para mucha gente que vive en la ocupación. Porque si no es así, entonces, ¿qué es? Pues es directamente la muerte. Pero no le puedes exigir a todo el mundo que muera así como siendo un mártir siempre. Porque tiene que haber continuidad, tiene que haber más generaciones, tiene que haber otra cosa. No podemos ser todos los palestinos así unos íconos de resistencia absoluta. Si también tú puedes resistir desde tu propia experiencia, desde tu propia... si eres un panadero, igual tú puedes resistir desde eso, o sea, puedes resistir de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es como valioso. Entonces, yo siento que esta posición del papá es la más coherente y siento que es incluso
la más generalizada, al menos siento yo que es en Cisjordania, porque es como en donde se ha establecido eso, como un gobierno, lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, digamos, que es como un gobierno, digamos. Y la otra posición, que es la de Shadi, que es la del hijo, es como la que siento yo que vivimos más como los que estamos lejos, y es como que es una vaina de rechazo absoluto y de alzar la voz y de estar constantemente pensando en eso y resistencia y no sé qué, o sea, siempre es así como pues, remamerto, pues. O sea, directamente así remamerto. Hay una escena en la que están comiendo, hay como tranqui, y entran dos soldados a la... Es un restaurante. Sí, una panadería ahí. Sí, y entonces entran los... Y claro, el hijo está como... Marica, ¿qué? ¿Por qué? Pues, ¿Pero por qué entran acá? No sé qué. Y el papá dice, ¿les gusta nuestro falafel? ¿Qué hacemos? Y los manes, la verdad, están ahí pues comiendo. Parchados. Como Es que, cuando si aquí entrara la policía y ya está. literal. Es que es así, ¿no? Y se ve, o sea, la realidad es esa, es que los tienes que ver todos los días. O sea, es que no hay nada más que hacer. Entonces también el papá le decía en esa, y me acuerdo que decía como pueden ser, o sea, si sean soldados o no sean soldados o lo que sea, si sean chinos o japoneses, lo que sea, pues igual, pues ya. Sí es como lo que toca. Entonces, pues entiendo esas posiciones. Lo que yo pensaría, digamos, siento que yo me inclino más hacia el lado de Shadi, obviamente como porque estoy, lo que te digo, en la diáspora y no tengo que vivir todos los días en ocupación. Pero entiendo y valido completamente la otra opción. Al final de cuentas, como se ve en la película, al final, mentira, no, o sea, al final realmente los dos son palestinos. Eso es lo que igual también te deja la película. Esto es Palestina, los dos son palestinos. Y esto es lo que da nuestras dualidades, pero así somos, no sé. En esta peli es un dato menor, bueno, no sé qué tan menor, pero es una medio coproducción con Colombia. Está Cristina Gallego hizo parte un poco de esta película. Pero más allá de eso, también me parecía chévere. Bueno, la directora, que no has dicho su nombre, si quieres lo dices porque yo lo digo mal. Por favor, haznos Se dice- favor. ese honor. Se dice, no, mentiras. No, Anne-Marie Yassir, de hecho es medio francés. Anne-Marie Yassir. Anne-Marie Yassir. Ella es la directora de esta película, que de hecho tiene su abuela es de Barranquilla. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Que realmente cuando veía la película veo también mucho de Colombia ahí. Entonces, por ejemplo, esa escena también me gustó muchísimo y lloré. Es muy sencilla. Llega el hijo, Shadi, está caminando como si estuviéramos caminando aquí por la costa. Y entonces hay un señor sentado en esos como balconcitos como de la costa. El señor está ahí tomando una cerveza súper tranquilo y dice como, oiga, pues porque él como estaba en Italia, pues mucha gente era como, "Ah, volviste, no sé qué". Y lo llaman y le dice, tómate una cerveza conmigo. Y pasa un señor y le da, que vende pancitos, y les da 2 pancitos para compartir. Gratis, además. Y sí, porque no le dice, no, ven, te pago. No. Bueno. Y fue como, esto es muy, muy colombiano. Y también es un poco, yo no sé si está muy volado, pero es que lo que dices de resistir, por ejemplo, desde el panadero, desde tu situación ahí, desde tu manera de ser y de afrontar también eso, ya que pues uno está allá. Digamos, el señor que está tomando cerveza, pues está ahí tranquilo y dice como, yo sé que el país está en una mierda, pero compartamos este pancito, como que al menos hagámonos la vida buena entre nosotros Exacto. y seamos felices y disfrutemos esto que está acá. O sea, obviamente es una reducción total también a muchas cosas que pasan. Es algo, pero bueno, mira que después, pero eso digo es lindo. cero volado porque lo vive uno. O sea, cuando yo estoy allá, digamos, lo vives muy así. Es como que igual el árabe o el musulmano, al menos el árabe diría yo, que creo que es muy propio de eso. La hospitalidad igual también es una forma también de tú hacerte la vida mejor dándole a alguien otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Entonces este tipo de escenas se ven mucho y también pues en Palestina aún más, porque es como que somos uno, ¿me entiendes? Es eso, es como que somos uno y es un poco, yo sé que suena como que se divide, como que los de allá y los de acá, pero a fin de cuentas los de acá que están en opresión total, pues también se tienen que dar una vida, ¿sí me entiendes? Tienen que mantener esas relaciones intactas y eso les da... Lo que él dice es como no hay nada como el hogar. Creo que él dice exactamente eso, no hay nada como el hogar. A pesar de todo eso, no hay nada como el hogar. Entonces es como compartir el hogar con tus, connacionales. No quiero decir connacionales, qué locura esa vaina. Pero... O bueno, con tus amigos, tus amigos, sí, pero sí, la gente que es palestina como tú es esa vuelta, es como la misma raíz. Es como si todos viniéramos del mismo papá o mamá.
Y es igual también con eso de Colombia, es que de verdad era muy, muy cercana, me pareció muy, muy linda. Y ellos tenían que repartir las boletas, sí, Invitaciones. las invitaciones, eso, por a todas Para los estas casas. Sí. Y es muy cómodo acá, o sea, llegar a una casa y no, pero el tintico, no, pues ¿cómo no vas a tomar tintito? ¿Quieres un tecito? ¿Quieres no sé qué? Siempre así ellos, imagínense, o sea, son no visitan las 300 casas, pero son muchas. Sí. Y cada vez que llegan a hablar es como, ¿y quieres el cafecito? ¿Y quieres no sé qué? Y es como, No, y como la charlita y Siéntense como, "Ay, en el ¿qué sofá". más? No sé qué. Y pues sí, obviamente como preguntando por el man que pues estaba viviendo en Italia hace un tiempo, cuando llegan y pasa esto también de que el señor cree que es médico Ah, sí, sí, sí. y en realidad él es arquitecto. También como ese tipo de cosas que se dan internamente, como hay unas costumbres, unas cosas bien curiosas que también siento que son muy, muy parecidas a lo que Sí, somos total. nosotros como colombianos. No sé por qué razón al papá le parecía mejor decir Que que era él era médico y no arquitecto. Sí, no sé. Pues, Uy, Respecto a lo que dijiste de la realidad de las personas que viven en ocupación, trajimos obviamente otra película que fue A 200 metros, que es precisamente una persona que vive esa realidad. Entonces, pues cuéntanos un poco sobre esta película y responsablemente también por qué te gusta tanto. Pues Listo. obviamente la película es buenísima, pero a ti, ¿por qué te gusta? ok. Entonces, a 200 metros. Me gusta mucho porque además creo que ambas películas se complementan mucho como en la manera en que, como en la narración siento yo, y es que son muy cercanas igual, o sea, no es una película que tengas que ser súper enterado de todo para saber lo que estás viendo y que además te dan la información muy, como, es como muy cómoda de ver, a mí me da o sea, como muy buena vibra a pesar de todo lo que se ve, me da muy buena vibra y obviamente me pone a chillar terriblemente, pues como al final, no, pero digo, es una película muy linda en ese sentido porque pues te va mostrando así como todo muy tranqui, no es como tan, sí, esa es una crítica, pero es como una crítica igual bonita, es que creo que eso es como también es lo que tiene el cine palestino, perdón, que ahí sí ya me desvío re duro, pero el cine palestino es muy, siento yo que es muy romántico, a pesar de todo, es como si estuvieran romantizando igual una realidad, sí, en ocupación, y es como que igual ellos viven su romance con esta situación, igual es como una cuestión de que las imágenes igual tienen mucha potencia y es la realidad que les toca vivir, pero dentro de toda esa realidad, dentro de todo ese caos, igual siempre hay como cosas bonitas y hay risas y hay como así como sentimientos muy puros y ese tipo de cosas, entonces como que es muy romántico en ese sentido, no como romantizando así como que que me opriman así me opriman, pero sí es como romantizando el hecho de que igual la vida sigue y de que pues yo puedo sentir cosas. Entonces, es que yo siento que es más como el cine palestino. Bueno, no sé, o sea, lo que realmente siento es que es muy humano. Más en lo que muestran generalmente son a personas cercanas, es como que el director vivió eso, o sea, la familia del director ha vivido eso, y por eso me parece que es muy humano, de pronto no sé necesariamente romántico en un sentido así, todo Sí, del origen de la No, palabra. es muy Sí, no. emocional de pronto, es Emocional, emotivo, es un tipo de cine emotivo. también muy emotivo. motivo romántico. Bueno, ¿Qué? sí, sí, En última romántico. a lo que dices es Dejémoslo como de una manera de ver la palabra, pero digo, es como, es eso, sí, puede ser como muy humano, muy cercano, sí, como muy... Entonces, básicamente es este señor que vive con su familia normal, con su mamá de hecho, y viven en una zona que se considera como por fuera de algunos límites establecidos por Israel, fuera de los muros, digamos. El Estado de Israel también a veces, también no, o sea, siempre crea algunos muros y crea unos pasajes para conectar los asentamientos ilegales que se hacen con barrios que ya están. Es como si fueran como expandiendo su territorio poco a poco y lo hacen a través de muros. Pero ¿cómo funciona? Es como No que entendí. excluyen, es decir, por ejemplo, que aquí te mandan un muro aquí entre esta calle y la otra y detrás de la calle, entonces ya lo consideran como Israel porque es un Un asentamiento. poco el muro de Berlín, ¿no? Tal cual.
Tal O sea, cual, pero Igual lo muchos. que pasó en Corea también, ¿no? También. Como Corea del Sur y el Norte, que una familia, o sea, era como mi familia vive al frente y pusieron el muro acá y mi familia está ahí al Tal frente. cual, así como lo estás diciendo con Berlín también, pero muchos, hagan de cuenta muchos, porque son Sí, es que muchísimos. son, y el proyecto es como 700, no sé qué kilómetros de muro, ¿no? Es una En locura. O sea, Cisjordania. sí, es una locura. Y rompe entre barrios palestinos, ¿me entiendes? Y se apropian estos lugares. Entonces, él vive en uno de estos lugares que se consideran más cisjordanios, está por fuera de lo que llaman Israel, digamos, o sea, Palestina ocupada. Y su familia, su esposa, que tiene hawía o tiene identificación israelí, no es porque sea israelí, es porque es palestina, pero pues trabaja con israelíes y seguramente ya tenga alguna manera de tener su identificación israelí. Vive al otro lado del muro y están literalmente a 200 metros, es decir, ambas casas se pueden ver, que es ahí, que es súper tierno con lo de los niños y las luces, que es lo que a mí me pone re duro, o sea, me impacta demasiado. Es literalmente a 200 metros de distancia que tú podrías caminarlo así recto y ya llegas, pero que hay un fucking muro gigante de concreto y ese es como tal, ese es como el problema de toda la película y es que él necesita ir al otro lado para trabajar o para ver a sus niños porque el niño pues le pasa algo, entonces también él tiene que pasar y demás y para pasar ¿qué toca hacer? Pues, o sea, Boleo. es un boleo y no, o sea, es un boleo terrible. Es como una violencia administrativa horrible y brutal, ¿no? Dura, sí, Porque pues obviamente existen otros tipos de violencia que pues ya todos conocemos, pero el ponerle tanto pero a los trámites, tanto como tanta zancadilla a las cosas que se pueden hacer más fáciles, es un tipo también de violencia administrativa como dentro de lo burocrático. Es que eso de las zancadillas como es espectacularmente correcto. O sea, no me podría hacer de otra manera, de verdad. Es una zancadilla, literalmente es una zancadilla. Es como que ellos te van aplicando la ley según más o menos ellos van viendo, según más o menos ellos sí, o sea, ellos pueden, incluso ellos te aplican a veces leyes otomanas, o sea, leyes de cuando había colonia turca, te aplican leyes de la colonia británica incluso, a veces más o menos cuando les sirve y después ya te aplican de pronto la ley israelí cuando a ellos les conviene, ¿sí? Es como que ellos van mirando a ver cómo te hacen la zancadilla y después te toca pasar un control que es como si fuera un matadero, o sea, unas rejas así gigantes de líneas y líneas de personas que lo único que buscan es buscársela el pan, buscarse la papa, como quien dice, porque no hay chance, en Cisjordania es muy complicado de pronto y necesitas generar ingreso de alguna manera. Entonces también el Estado de Israel también genera estas condiciones hostiles para que te obligues como a trabajar en el otro lado del muro, ¿sí? Como que no hay chance de que hagas otra cosa. Entonces es como que todo te lo van formando, ellos te van formando como una cárcel literalmente y te van formando como una situación o como una realidad en la que te obligan a hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, él tiene que hacer esto, tiene que pasarlo y todo es para ver a su familia, pues al otro lado del muro. Le pasa de todo, o sea, como que las trochas y no sé qué, y le toca ir por intermediarios, coyotes, de todo. O sea, eso le pasa de todo. Entonces, por eso es que me gusta quizás eso. Y lo que también establece esta película es esta cuestión, pues sí, de la realidad de muchas personas en la ocupación. Y también es como esa posición igual como de que me aguanto todo este mierdero mientras no tenga que sacar la identificación israelí, ¿sí? Porque la mujer se lo dice, es como tú podrías acabar con todos estos problemas y simplemente dejarás tu orgullo de lado y sacarás una identificación israelí y ya está. Eso me parecía muy, muy importante cuando yo estaba viendo la película, porque en verdad, o sea, las travesías, las peripecias que tiene que hacer este personaje, que obviamente ama mucho a su familia, tiene 3 hijos, pues que obviamente ama a su esposa, eso también es muy lindo como muestra el director ese amor, porque es un amor muy real, o sea, se desean, se aman, se nota que tiene una relación fuerte, eso es chévere, y aún así él dice, claro, le dicen como, ¿por qué no lo haces? Los coyotes con los que él va, que quiere intentar pasar, también le dicen, pero ¿cómo así? Su esposa está allá, pues sáquela. Sáquela O sea, ya, sí. marica, ¿qué estás haciendo? Sí, ya Pero él es como, no lo voy a hacer. Y me parecía importante pensar en eso también, porque entonces ya en relación con la otra peli, es como el papá combinado con el hijo, Sí. que de verdad es como, ok, yo tengo que estar acá, yo tengo que vivir la ocupación, tengo que vivir todo este pues miércolero, no poder ver a mi familia y eso, pero tengo dignidad también y tengo orgullo, yo no quiero sacar esa identificación israelí, no me quiero identificar como un israelí. De hecho, la combinación
del protagonista de 200 metros, digamos que él sí es muy terco en su decisión de no sacar como la identificación. Es que además ni siquiera la identificación israelí como tal, pero pues sí es como este permisito ahí. Que le permitiría trabajar, no, sino le permitiría ver a su familia más tiempo. O vivir allá. Sí, como, sí, entre comillas, vivir y pasar libremente, digamos. Él sí es muy terco en eso, pero también es muy consciente, por ejemplo, con el otro chico que sí es como la personalización de este palestino que es súper patriótico, que está por la van y sale y coge la bandera israelí, no sé qué. Que todo es como un show igual. Sí. O sea, el man es así como... Y es como el arquetipo de palestino pesadito, como de demasiado pesadito. Él también es muy consciente como que igual esto ya está pasado y él como que al final iba a decir un spoiler re duro. Pero cuando él se da cuenta de muchas cosas, igual es como que mi hermano, yo vivo acá tranquilo, o sea, esto no es como... Bájale también un poco, bájale tres tandas a esto porque estás como ya muy llevado y pareces Wikipedia. O sea, de hecho le dicen así como pareces sí, Wikipedia. No sé, tú mismo ya Sí, lo que sé estás tú diciendo mismo es ya, o sea, literal estás Wikipedia. ya muy Wikipedia. Entonces, que es muy valioso, o sea, este tipo de personajes son muy valiosos en la lucha palestina, pero estando allá también el contexto también te lleva a otro tipo de dinámicas. Entonces es como que este personaje sí reúne, en general reúne muchas cosas de la cuestión palestina, pero él habla, por ejemplo, hebreo. Y esto es un tema muy importante, igual del lenguaje que se vive y es incluso el colonialismo israelí también intenta como atacar el árabe como lenguaje y la escritura árabe y toda la tradición, sí, el lenguaje. Y muchos palestinos saben hablar hebreo, así mismo como muchos israelíes saben hablar árabe. Entonces es como que es muy importante y siento que también en el cine palestino se resalta mucho el tema de la lengua, de si tú sabes hebreo, si tú eres extranjero, si tú sabes... Como que las lenguas tienen mucha importancia sí, en el contexto. O sea, no es lo mismo que tú sepas hablar hebreo y palestino, eso también te lleva como a otro punto. Hay gente que de verdad se resigna completamente, hay gente que le toca. Sí, entonces eso es como otro punto importante de la película que me parece brutal. Y además es como conductor en el guión. No es solo como que esté y ya, sino que el guión también se toma de este tipo de cosas y discusiones para pasar a otros lugares, puntos de giro y así. Entonces es interesante el tema del lenguaje también. Es simplemente espectacular. A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo además precisamente porque pues está toda la cuestión de la violencia que se establece. Es que hay muchos tipos de violencia. O sea, como que a veces uno simplemente cree que la violencia es herir de alguna manera a alguien, como maneras físicas o incluso a través de ofensas, pero las violencias que se muestran en estas películas son bien diferentes. Y lo que dices del lenguaje es increíble también, además, porque me hace pensar en esta otra vaina de cómo se limita la convivencia, el habitar de las personas en Palestina, porque no es solo a través de fronteras físicas, sino que hay fronteras a nivel ideológico y de lenguaje. Entonces es como están acabando y exterminándolos a un nivel muy brutal. Sí. Y por eso también me parece tan bonito como que tu familia haya tenido como esta vaina de es que esto hay que conservarlo, históricamente tenemos que tener esta vaina como esta bandera de ser palestinos, porque es la resistencia literalmente. O sea, la resistencia realmente a la violencia que puede ejercer el Estado de Israel, maldito Estado de Israel, es esto, es estas pequeñas cosas, parecen pequeñas cosas, pero pues realmente son lo que cambian todo. O sea, que todavía exista cultura, que todavía exista un lenguaje, que haya una necesidad de arraigarse, es toda la revolución y es todo el peso político que se puede tener ante esas vainas. De hecho, ¿a ustedes les gusta la filosofía? No mucho. No tanto, ¿no? Bueno, pero hay una cosa que me acordaste de eso y es que los palestinos son muy... Hay una frase muy potente que tiene como la causa palestina y es el palestino existe para resistir, ¿sí? Resistir es existir. Y es un poco, eso también es un poco filosófico también bastante y es porque el hecho de que yo exista como tal, o sea, el hecho de que yo esté aquí sentado, se podría catalogar como un acto de resistencia para un Israel que es genocida y quiere extinguirnos. O sea, ese es el tema de esta resistencia que igual se hace desde la misma existencia.
Entonces el hecho de que se hable todavía árabe en Palestina, el hecho de que todavía haya cultura palestina tan arraigada y que en ciudades que supuestamente son israelíes también hay muchísimos palestinos, o sea, Jerusalén, por ejemplo, que es un tema ahorita que estoy como pues como indagando mucho en esto y como también tratando como de visibilizar aquí, y es las comunidades palestinas en Jerusalén que viven en un completo apartheid, pero terrible, o sea, es una cuestión ya que se pasa a otro nivel. Y quizás ahorita todas las luces las tiene Gaza, que es muy importante, obvio. Claro. Y es lo que creo que esto ya es lo más medieval que hemos podido ver en toda la historia de la humanidad, siento yo. Pero Jerusalén es como otro ejemplo muy duro de lo que es como tal ese estado genocida. Y es que la gente no puede, o sea, que tengas tú ciertos días en los que puedes transitar o no transitar, que tengas que cerrar tu tienda porque sí, porque ese día toca cerrar todas las tiendas musulmanas o lo que sea. No puedes ingresar hoy al Aqsa, a la mezquita, porque no, está cerrada. Sí, es como que ellos deciden sobre tu fe, deciden sobre tu lengua, deciden sobre tu tránsito, deciden sobre absolutamente todo. Entonces en Jerusalén también se vive eso, y eso se vive desde el 67, incluso antes. Y eso fue lo que les hicieron en el momento de la Alemania nazi, cuando pasó esto de la noche de los cristales rotos con todas las tiendas judías. Tal cual. Es que es como si hicieran control C, control V, o sea, pareciera que fueran las mismas personas. Yo siento que incluso puede ser que estuvieron tan cerca de ellos que hasta lo aprendieron, no sé. Suena un poco medio denso, pero, o sea, nada antisemitismo aquí, todo bien, igual. O sea, pero sí es tal cual lo que estás diciendo. O sea, es otro nivel en que pareciera que estuvieran de verdad replicando el mismo sistema de exclusión, discriminación, de genocidio sistemático. Es increíble. Pues es que es definitivamente la forma en la que ha funcionado también la colonización un poco, ¿no? Siempre se llega a un lugar, si se quiere establecer poder sobre el territorio, ¿qué vamos a hacer? Acabemos con la cultura, acabemos con el lenguaje. Es como la peor forma de violencia. Enseñémosles nuevas religiones que nos hicieron malditos. Ah, malditos españoles, muchas gracias. Pero es como esa misma metodología por siglos. Exacto. Es como para siempre. ¿Para qué cambiar lo que sirve? Literal, sí. Y sí, tristemente hay que decirlo, pero sí, para qué cambiar lo que ha funcionado por tanto tiempo. Otra cosa que se me había ocurrido respecto de esta película, pues de esta conversación, es como el personaje de A 200 metros me parece también como la mejor manera, incluso, o sea, obviamente es como la fusión de dos personajes, que era lo que estábamos hablando con la película anterior, pero siento que es una posición más interesante y real, puede ser, no sé, obviamente esa es mi perspectiva, nada más, no me fusilen, pero es como, obviamente yo tengo que estar viviendo esto y dentro de lo posible, pues hago lo que se tiene que hacer porque no tengo otra opción. Pero por otro lado también tengo esta vaina como medio subversiva de esto, no me lo quiero aguantar, no quiero sacar esta vaina, este pase, este permiso. Y es como una forma de vivir dentro de eso, pero sabiendo que literalmente está mal. O sea, yo no voy a seguir viviendo y quedarme callado y hacer todo lo que ustedes dicen, porque es que esto no es normal y esto no está bien. Entonces es como muy chévere precisamente por eso, porque pues obviamente tiene todos los rasgos humanos, que es como, tengo que estar viendo aquí, Dios mío, uno está sumergido en la política y en el Estado, no hay nada que hacer. Pero también está esta otra posición que es en pequeñas cosas voy a mostrar mi descontento con esta vaina y esto no es normal y no vamos a normalizar esta mierda. Tal cual. Esta película, de hecho, es la ópera prima de este señor que se llama Amin Naifeh. Muchas gracias. y era importante eso, lo que mencionabas, de que también el cine, pues en parte es una resistencia y también es mostrar, y él lo decía en alguna entrevista, como es importante mostrar también esto que sucede con los palestinos y este tipo de personajes y este tipo de situaciones que, claro, se vuelven como el día a día, pero no significa que estén bien. Y había algo muy, pues, impactante también que él contaba, y es como, es que igual esto que grabé, también me pasó de alguna manera a mí, y cuando lo estaba grabando mucha gente venía a mí y me decía, es que a mí también me ha pasado esto. Y él menciona en esa entrevista que leí, que decía, cuando mi abuelo se murió, él estaba más pequeño,
se murió y pues entonces iban hacia allá. A él, como era chiquito, le dijeron, vamos a ir a visitar al abuelo. Pero todos ya saben que se había muerto. Y querían pasar por esos controles para entrar a Israel y nada, que los dejaban. Y era como, no, y llevaban ahí un buen tiempo hasta que el hermano o algún familiar sacó el acta de función y le dijo, es que tenemos que ir porque se murió. Y ahí fue donde él se enteró. Y que han pasado miles de cosas así y obviamente les pasan estas situaciones constantemente. Entonces el cine también, y que de hecho hay una nueva ola como de cine palestino, es muy importante. Lo mismo, verlo, hablarlo, además que lo censuran, ¿no? Es también difícil encontrar este tipo de películas a veces. No son muy conocidas, obviamente pues, te hacen también con las uñas. Y es muy chévere eso. También la resistencia a partir de voy a contar esta historia, que la muestre el mundo, que ojalá lo vea mucha gente, y que se haga, que se habla de eso. Y chévere esa película que igual, bueno, sí tuvo medio reconocimiento en su momento, porque igual estuvo como en el Festival de Venecia, recibió un reconocimiento en el Festival de Venecia. Esa película es del 2020, ¿no? Creo que fue en ese festival. Sí, es lo que tú dices, por ejemplo, de las uñas y demás. Y es muy valioso igual también porque es que también es como que la misma gente igual encuentra en el cine una herramienta muy poderosa para también narrar esas realidades, normalizadas igual. Pero también se ha visto también como una curiosidad de todo el mundo igual en este contexto actual y es increíble que pase así como lo que pasó con No Otherland, que el director literalmente se gana un premio y a los 2 días lo secuestran. Es como que ¿qué otra prueba necesitas de que están censurando el cine palestino, de que están censurando las voces palestinas? O sea, ¿qué otra prueba necesitas de verdad? Entonces eso es lo primero, como que igual vuelvo y digo, todo se vuelve resistencia para un palestino, todo lo que hable, todo lo que diga, todo lo que haga es resistencia a fin de cuentas, y más si estás hablando o estás denunciando lo que te pasa, o estás denunciando el atropello que te están haciendo, como pasó con No Otherland. Y también ver como que hay muchísimo cine palestino igual. O sea, hay mucho cine palestino y tradición de cine en Palestina como tal, y hay que explorarlo. Yo siento que sería bueno como de verdad hacer un ejercicio riguroso aquí, al menos en América, el continente, expandir más ese acceso al cine árabe, más que todo. Incluso no lo digo tampoco solo como el palestino, también cine árabe. Y es también que se censura mucho el cine árabe también en el mundo, y hay muchas más otras películas así muy buenas. O sea, está Omar, también es Palestina brutal también. Esta sí es como más así como medio de acción y tal, es como así como más un ritmo también. sí, es como más ritmo, así como medio Hollywood, así. Incluso yo lo siento a veces, sí, es así como. Y también hay así incluso cortometrajes muy lindos también. Male, creo que se llama, que son dos chicos así como filosofando, de hecho, en el Mar Muerto, no, literalmente flotando así como en el mar, y van así como hablando de qué significa ser palestino, qué significa estar en esta tierra y toda la simbología de la sandía. O sea, es muy bueno. Okay. Entonces, sí está bueno que se pueda explorar un poco el cine palestino. No podría decir así como dónde exactamente, porque pues es como tú dices, es complicado. No siempre se puede, pero pues a ver, ustedes son unos gurús y piratas del espacio cinematográfico, o sea, algo se pueden inventar. En la descripción te dejamos. Ahora que hablabas de la censura, también pensé en las redes sociales, que también se censuran un montón. De pronto este capítulo lo censuran. Pero digamos, uno está en redes sociales y me parece impactante, me parece muy loco como uno vive a través de scrolleando su red social un genocidio, ¿no? Entonces uno está literal scrolleando en Instagram, en TikTok, y te sale una cosa muy tonta, una broma, después lo que sea, y después ves como niños mutilados por el ejército israelí, después gente muriendo de hambre, y después otra vez cosas chistosas, y es como, o sea, ese impacto de vivir un genocidio a través de las redes sociales, y de también sentirse uno tan insignificante frente a algo así, que a veces uno decía, pero ¿cómo fue que en la Segunda Guerra Mundial dejaron que pasara todo un holocausto y que mataran miles de personas? Es exactamente lo que estamos viendo. La diferencia es que lo vemos un poco en vivo a través de las redes sociales, tenemos más detalles, pero igual seguimos siendo insignificantes y no pasa nada, no sabemos qué hacer, no hacemos nada. Y eso es algo muy, muy raro pensarlo desde la acción, como, no sé, es que raro también uno realmente puede hacer algo, o es solamente un pajazo mental de uno de creerse importante, de creer que un humano puede acabar con algo que es mucho más grande, de un poder político, un poder económico y
¿Qué hacemos ahí? No, realmente no sé. O sea, realmente esto es una pregunta que igual yo siempre me hago. Siempre, o sea, a veces uno también. Creo que no, para nosotros es creo que peor. Porque es como que no. Uno siente siente todo el fervor como de hacer algo, siente como ese volcán así por dentro de hacer algo, pero a fin de cuentas no puede hacer nada igual. O sea, si estamos hablando de qué podemos hacer frente, por ejemplo, a los bombardeos de todos los días en Gaza, realmente se agotó todo lo que se podía hacer desde la legalidad, por ejemplo, y se agotó todo lo que se podía hacer desde lo humano. O sea, es decir, ¿qué hago yo? O sea, no puedo enviar cosas, no puedo enviar nada, no puedo enviar, incluso no puedo casi que ni enviar dinero porque ya está muy complicado incluso que se pueda entrar dinero y aún así entras dinero, ¿qué haces con el dinero? Entonces, como tal en Gaza y como la situación actual del genocidio, es realmente muy escaso lo que en verdad uno puede llegar a hacer, al menos en este momento, porque hubo momentos en los que se hacía mucho crowdfunding y ayudaba, y si se compraban cosas y si llegaba la ayuda y uno sentía que estaba haciendo algo. Pero ahorita esto ya es un nivel, bueno, yo creo que esto es un nivel ya más allá de lo dantesco, eso es una vaina ya que sobrepasa cualquier humanidad, sí. Y me da mucha risa que al mundo árabe lo catalogan siempre. A veces me acuerdo cuando dicen que es muy medieval y todas estas cosas. Y cuando hablan de Israel, que es la única democracia de Medio Oriente y no sé qué, y todo este tipo de cosas. Y después digo, o sea, medieval, o sea, nos han dicho a nosotros medievales, retrógrados, todo este tipo de cosas, cuando, o sea, ¿qué hay más medieval que literalmente este asedio que le están haciendo a Gaza, en donde están matando de hambre a la gente, la están hasta drogando, la están, o sea, aniquilando con bombas, con todo? O sea, es increíble. Creo que esto ya es otro nivel. O sea, no creo que, o sea, es una doble moral terrible. Entonces, respecto a eso, lo único que uno puede hacer, y eso es lo que yo estoy convencido, lo único que me mantiene a mí como firme con lo que hago todos los días, es presionar, al menos aportar el granito de arena desde ti misma, obviamente, pero también desde tu sociedad o desde tu contexto. Es decir, nosotros tenemos que hacerlo, las personas que están interesadas en hablar de esto, en hacer algo más, que simplemente verlo o compartirlo, que también es muy valioso, pero es debatible, eso también es una dualidad compleja. Si deberías replicar tanto estas imágenes y así, es importante es que tú aportes desde tu sociedad, desde tu contexto. Si tú tienes algo de influencia, si tú tienes algo de poder en algún sentido, tienes que condenar esto y tienes que hacer que los demás lo condenen. Y tiene que ser como un dominó. O sea, tú tienes que ser la ficha que se cae primero y hacer que los demás se caigan de una vez también. Entonces, eso es lo que hay que hacer, presionar, por ejemplo. Presionar a personas que tú conoces, presionar gente que tú conoces, que sientes que puede hacer la diferencia de algún tipo, ¿sí? Políticamente hablando. Hablemos solo político, digamos. O hablemos solo aquí, por ejemplo, lo que se hace, ahí lo digo así como una anécdota, digamos, pero es como hay ex soldados o ex militares israelíes que vienen aquí de vacaciones a Colombia y vienen a Taganga y vienen a hacer no sé qué y van y se drogan y lo que sea, en fin. El hecho es que todo ese tipo de cosas igual son actos de, por ejemplo, señalarlos, saber qué es lo que pasa, por qué vienen, dónde están, qué es lo que hacen. Ese tipo de cosas es donde uno, digamos, está haciendo la diferencia, está presionando, está como desestabilizando esa maquinaria de guerra israelí. Y hay que condenarlos, es lo que yo siento, hay que condenarlos a ellos en donde estén, todos sus exmilitares, todos estos gobernantes, todos estos políticos israelíes, todas estas celebridades israelíes que celebran un genocidio. Todos estos hay que cancelarlos, hay que señalarlos, hay que presionarlos hasta que se desestabilice su mismo estado como tal. Eso es lo que podemos hacer realmente a través de las redes sociales, a través de lo que tú haces todos los días, a través de lo que hablas. Si ustedes se sientan a hablar con alguien que ustedes saben que es una persona que no tiene una posición política clara sobre esto. Y es mucha gente realmente. Hay gente que está de acuerdo como, sí, Palestina, sí. Pero si le puedes dar más, o sea, si le puedes dar mucho más contexto a esta persona para que sea incluso más activa según lo que habla y no solo sea una persona que dice sí, sino que también replique y expanda el mensaje, eso es mucho más valioso. Entonces, siento yo que eso es lo que uno puede hacer realmente desde su cotidianidad. Eso no te toma a ti nada. Con que tengas una conversación con alguien en un taxi, con que tengas una conversación con alguien en algún lugar y le expreses este sentimiento de frustración para que él también lo pueda expresar hacia otra persona, creo que eso es súper valioso. Yo siento que eso es lo que más podemos hacer.
Y ya hacia el lado activista, digamos, o hacia el lado que si alguien quiere de verdad hacer algo de verdad, unirse a los movimientos de solidaridad, unirse a todos estos movimientos que se hacen aquí en Bogotá, en todo el país, en los que se hace presión política, se hace presión, por ejemplo, el boicot, las sanciones a las empresas que apoyan el genocidio israelí, todo esto del boicot, no consumir todas estas cosas que... O sea, a ver, todo el boicot tiene como muchas cosas, pero la gente cree que es que no vaya a McDonald's, o sea, sí, trata de no ir. Pero no es como que lo elimines ni nada de eso, es una cuestión de que tú sepas lo que estás haciendo con cada cosa que estás consumiendo. Si tu computador es Hewlett Packard, ¿sí? O si tú tienes computadores Dell, o si estás comprando algunas acciones y tú trabajas en el mundo financiero, lo que sea, estás comprando, estás invirtiendo en cosas, probablemente estás aportando un genocidio y no te estás dando cuenta. Entonces, solo con que seas consciente, eso ya es un cambio, eso ya es importante. Eso es lo que yo siento que se puede hacer realmente. Ahora, no podemos parar las bombas, por ahora no. Eso es lo que parece, que nadie puede parar esas bombas, nadie las puede parar. Es increíble. Pero sí podemos presionarlos hasta que se derrumbe su propia torre. Eso es lo que yo siento, eso es lo único que se puede hacer. Presionar, 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 seguir hablando, seguir siendo insistentes. Es algo muy, muy tonto lo que voy a decir. Tiene mucha fuerza, o sea, todo lo que dices y es cierto, pero por ejemplo nosotros decidimos no seguir subiendo nuestros capítulos a Spotify porque el CEO está invirtiendo en armas para la guerra y realmente es algo que no estamos de acuerdo. Spotify tiene unas políticas además con los podcasts de Latinoamérica que no les dan ni 100 pesos, así no sea para nosotros, ¿no? Y nosotros es un podcast gigante, pero no les da ni a los artistas. Entonces sí, también un poco esa conciencia, y una persona me estaba molestando en WhatsApp como por motivos kantianos, no sé qué, y es un poco sí como ser de verdad consciente y tener una moral de poder decir, yo puedo salirme de ahí y si no quiero tomar Coca-Cola, o claro, o sea, no es como ser súper radical y súper raro, pero de pronto sí tener una conciencia de lo que uno hace, ¿no? No solo ir por la vida como, ay, yo, no, sino... Consumiendo sin ningún tipo de conciencia alrededor de eso. Y lo que tú dices, bueno, obviamente uno es una sola persona, obviamente eso no va a cambiar todo el engranaje que es el sistema, pero al menos uno también está aportando lo que sea, que es poquito igual, pero algo está aportando y también uno se siente un poco más tranquilo y más coherente con lo que uno realmente piensa. Entonces es como... Sí, siento que funciona y pues siento que en últimas, por ahora, esas son las soluciones si uno no tuviera, si uno tiene esa mentalidad mucho más tranquila y menos catastrófica donde uno dice, pues hay que pelear contra Israel y cosas así, que también es un poco difícil ahora mismo y más con el poder político de guerra y demás que tiene Israel. Bueno, Nasim, muchísimas gracias por estar acá. Qué chévere tenerte, de verdad, una conversación necesaria y muy linda y todo. Gracias. Y enriquecedora y todo. Igual. Y gracias. Siempre pasa que cuando uno habla de esto es como que siento que es como el 0.00001% de todo lo que tendríamos que hablar de Palestina. Pero pues nada, sí, igual gracias, porque es importante visibilizarlo en todas las plataformas, en todas las maneras. Gracias a ti. Bueno, gracias también a ustedes por escucharnos, por vernos como siempre. Y quería igual hacer la salvedad de que esta vez no hablamos de filosofía teóricamente, porque toda esta conversación fue filosófica. También como que nos estábamos dando un poco la pela por cambiar un poco ese concepto de solo teorizar y usar esas teorías que ya existen de filósofos europeos, que no son tan cercanos siempre a lo que es nuestra realidad y un poco la política y lo que estamos haciendo acá, que es política, es filosofía también. Entonces, gracias igual. Total. Gracias por vernos, síganos, coméntenos y demás. Nos vemos a la próxima. Gracias. Adiós.